Un millonario acostumbrado al lujo, jamás imaginó que el golpe más duro no vendría de los negocios, sino de su propio hogar. Una mañana cualquiera, al cruzar la puerta de la cocina, vio a su hijo de apenas 7 años con las manos hundidas en la basura. Allí, entre papeles y recuerdos olvidados, descubrió una verdad oculta. Y lo que vio, lo dejó helado para siempre. La tarde caía sobre la mansión, los ventanales dejaban entrar un sol apagado, el silencio reinaba en los pasillos, roto solo por el eco distante de pasos pequeños. Santiago buscaba a su hijo de 7 años, pensó que estaba en su cuarto jugando, pero al pasar por la cocina, algo lo detuvo. Un ruido metálico venía del patio de servicio. Al acercarse, lo vio. Leo hurgaba en la basura con sus manitas temblorosas, el niño tenía lágrimas en los ojos, sus dedos sucios de polvo y papeles. «Leo, ¿qué haces ahí?», exclamó Santiago con el corazón encogido. El pequeño volteó, sollozando, sosteniendo unas cartas arrugadas, y con voz rota susurró: «Son de mamá, estaban aquí». El viento soplaba entre los árboles del jardín, moviendo las hojas como testigos mudos. Santiago se arrodilló junto a su hijo, le quitó suavemente los papeles de las manos. El niño temblaba, con el rostro empapado en lágrimas. «No entiendo, papá, ¿por qué tiraron lo que escribió mamá?». Santiago abrió la primera carta, reconoció la letra de Camila, su difunta esposa. El pulso se le aceleró, las palabras parecían quemarle los ojos. Leo se abrazó a su pierna, buscando consuelo. Él lo rodeó con sus brazos, sin poder dejar de leer. La carta hablaba de amor, pero también de una traición, y en ese instante, la herida que creía cerrada se abrió de nuevo. La sala principal estaba en penumbra, las luces encendidas apenas iluminaban los retratos familiares. Santiago se sentó en el sofá, Leo a su lado, aún abrazando la medallita de su madre. Las cartas seguían sobre la mesa, como un testigo incómodo. Camila había escrito con valentía, relatando que sabía de un amante en su vida, que esa mujer no lo amaba, solo estaba interesada en su dinero, que incluso antes de morir, quiso advertirle que cuidara de su hijo. Santiago cerró los ojos, recordando los silencios y distancias de su esposa. Leo lo miró con inocencia. «¿Mamá estaba triste por ti, papá?». Él tragó saliva, incapaz de responder de inmediato, pero supo que esas cartas eran una verdad que ya no podía ignorar. La noche cayó sobre la mansión, la lluvia golpeaba los ventanales con furia. Santiago permanecía de pie en su despacho, leyendo cada línea con desesperación. Camila describía con dolor cómo Valeria había destruido su hogar, cómo se había acercado a él con falsedad, y cómo ella lo sabía todo antes de morir. El millonario apretó los papeles con rabia contenida. Valeria entró en ese momento con su habitual sonrisa fría. «¿Qué haces leyendo basura?», preguntó con sarcasmo. Él la miró fijamente, con un silencio que la incomodó. Leo apareció detrás, aferrado a la puerta, observando asustado, y en ese instante, Santiago supo que debía enfrentarlo todo. El comedor estaba iluminado por la lámpara central. El ambiente era tenso, sofocante. Valeria se sentó frente a Santiago, fingiendo calma. «Estás cansado, amor. No hagas caso a esas tonterías», dijo con voz dulce. Él colocó las cartas sobre la mesa, una a una. «Camila sabía quién eras». Lo escribió con sus últimas fuerzas. La mujer palideció, pero intentó sonreír. «Tu difunta esposa estaba enferma. Deliraba. Vas a creerle más a un papel que a mí». Leo miraba desde la esquina, abrazando un oso de peluche. Santiago golpeó la mesa con fuerza. «Basta, Valeria», y en sus ojos brilló la decisión de un hombre que ya no se dejaría engañar. La mañana siguiente amaneció gris, nubes bajas cubrían la mansión. Santiago llamó al detective Roberto, un viejo amigo de confianza. Le entregó las cartas, pidiéndole que investigara la vida secreta de Valeria. Mientras tanto, Leo permanecía en la sala de juegos, dibujando flores y casas. El niño levantó la vista y preguntó: «Mamá sabía todo, ¿verdad?». Santiago lo acarició con ternura. «Sí, hijo», y quiso protegernos hasta el final. Las lágrimas se asomaron en los ojos del millonario, porque comprendió que su esposa había muerto con dolor, no solo por la enfermedad, sino por la traición, y ahora era su turno de honrarla con la verdad. El despacho se convirtió en escenario de verdades incómodas. Roberto regresó con documentos y pruebas en mano. Descubrió cuentas ocultas, reuniones secretas y planes de Valeria para quedarse con la fortuna. Santiago escuchaba con el rostro endurecido, mientras Leo jugaba en el suelo, ajeno a la gravedad de cada palabra. Roberto dejó caer la última prueba. Transferencias a nombre de Valeria.
El millonario cerró los ojos, apretando los puños con rabia. Camila tenía razón, ella lo sabía todo, murmuró. Valeria, sin saber que estaba siendo investigada, planeaba su siguiente jugada, pero la máscara estaba a punto de caerse para siempre. El atardecer tiñó los ventanales de tonos rojizos, la mansión parecía arder en silencio. Valeria entró al salón, segura de sí misma. Santiago estaba allí, junto a Leo, que jugaba con bloques de colores. Él la miró fijamente y dijo: «Ya sé todo, Valeria, se acabó». La mujer intentó reír, pero sus ojos la traicionaron. «¿Vas a creerle a papeles viejos y a un niño?», escupió con desprecio. Leo levantó la mirada. «No soy una mentira, mamá lo escribió para nosotros». El silencio cayó como un golpe. Valeria dio un paso atrás, sorprendida por la valentía del niño, y Santiago entendió que ya no estaba solo en esa batalla. La cocina estaba fría, iluminada solo por una lámpara tenue. Valeria se defendía con palabras envenenadas. «Si me dejas lo perderás todo, nadie te va a creer». Santiago se mantuvo firme. «Prefiero perderlo todo, antes que perder a mi hijo». Leo lo escuchaba desde la puerta, con los ojos grandes y brillantes. Por primera vez veía a su padre fuerte, decidido. Valeria lanzó la copa contra el suelo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. «Te arrepentirás», gritó con furia. Pero Santiago la señaló con voz firme. «No, la que se arrepentirá serás tú». El sol de la mañana iluminó el tribunal de la ciudad. La noticia del caso corrió rápido. La amante del millonario, acusada de fraude y estafa. Valeria, elegante pero sin brillo, enfrentaba las pruebas presentadas por Roberto. Santiago observaba desde la primera fila, con Leo de la mano. El niño apretaba la medallita de su madre, como un escudo invisible. Los jueces escuchaban cada evidencia, las cartas de Camila, las transferencias, los testimonios. Valeria intentó negar, pero su voz carecía de fuerza. El público murmuraba, indignado. La verdad se desplegaba como un telón implacable, y la justicia se acercaba, imparable, como un amanecer después de la tormenta. La sala del tribunal estaba llena, los murmullos resonaban entre los bancos de madera. El fiscal se levantó con firmeza y colocó sobre la mesa un fajo de documentos. «Señor juez, aquí constan las transferencias ocultas y las firmas falsificadas de Valeria». Mostró cheques adulterados, cuentas en paraísos fiscales y contratos manipulados. Cada hoja era un golpe de verdad, cada dato una daga contra la farsa. Santiago, con el corazón encogido, recordó las cartas de Camila advirtiéndole de esa traición. Leo lo abrazó del brazo, con ojos inocentes que parecían entenderlo todo. Valeria se levantó gritando: «Eso no prueba nada, yo los amaba». El juez golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala, las pruebas son concluyentes. Y en ese instante, el peso de la justicia cayó sobre Valeria, mientras padre e hijo se aferraban al único vínculo que la mentira nunca pudo destruir. La tarde cayó serena sobre la mansión. Los jardines estaban llenos de luz dorada. Santiago y Leo caminaban tomados de la mano. En el centro del patio, plantaron un árbol joven en memoria de Camila. El niño lo miró con inocencia. «Papá, ¿crees que mamá puede vernos?». Él sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, y estará orgullosa de ti». Leo abrazó a su padre. «Yo la encontré en las cartas, papá. Ella no se fue del todo». El viento movió suavemente las hojas del nuevo árbol, como si una presencia invisible los acompañara. El dolor se transformaba en esperanza, y juntos, padre e hijo comenzaron a escribir una nueva historia. En aquella mansión de lujos y secretos, un millonario aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la inocencia y la fuerza de un hijo, y en el legado de amor de una esposa que ya no estaba. Las cartas halladas en la basura no fueron desechos, fueron el puente hacia la verdad. Y aunque el engaño destruyó parte de su vida, también le dio el valor para reconstruir. Valeria pagó por sus ambiciones, pero Santiago ganó algo mucho más grande: la confianza de su hijo y la certeza de honrar la memoria de Camila. Porque al final, la vida enseña que nada oculto permanece en la sombra, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer.